Desde un pueblo de más al norte, Yanina López y Manuel Spatanis nos invitan a conocer esa otra literatura que surge fresca y cuestionadora para preguntarnos sobre los múltiples universos que conviven en los países nórdicos. Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Letras Nórdicas, el placer de leer otra literatura escandinava. El padre del narrador de esta historia vive en un apartamento municipal. Ha vivido allí más de 25 años. Ahora ha recibido una notificación por escrito donde se le informa que será reubicado. Sin embargo, el aludido no tiene intención de participar en el proceso de reubicación. En lugar de ello, se ha comprado un billete de ida a su ciudad de origen, Lahore, en Pakistán. En la última semana antes del vuelo, el hijo ayuda a su padre a empacar sus pocas pertenencias en una maleta y cajas de cartón. Una foto del fundador de Pakistán, una foto del padre cuando joven y una camisa falsificada de Ralph Lauren son algunos de los objetos que pasarán de padre a hijo. El padre, como la mayoría de los que vinieron de por esos lares, ha sufrido bastante racismo cotidiano en Noruega, pero lo afronta con integridad y humor, y también con resignación. Por lo demás, se expresa en una mezcla de urdú, inglés y noruego, y esa forma de comunicarse es parte de la vida del hijo. Por otro lado, la madre de nuestro narrador, que es noruega, luchó mucho tiempo por su marido frente al sistema de seguridad y bienestar social noruego. Además, tuvo que soportar llamadas anónimas de personas que le insultaban llamándola puta pakistaní. ¿Y el hijo, nuestro narrador, qué pasa con él? ¿Cómo es en realidad su relación con el padre y la madre y con su entorno social cuando pequeño y de adulto? Bueno, y con esta introducción a la novela Me llaman el lobo, traducción nuestra de este título, novela de César Chakar, escritor noruego, doy la bienvenida a mi compañero de letras Manuel Spatavis y a nuestros oyentes de este episodio 27 de nuestro podcast. ¿Cómo estás, Manu? Aquí estamos súper bien. Estoy en estos momentos cerca de Blanes, de donde vivía Roberto Bolaño. Miren Y usted, andas buscando los detectives. sí, andaba salvajemente jugando a los detectives. Sí, ¿no? Hay una biblioteca aquí que tiene el nombre de Roberto Bolaño, así como dato para contar un Claro, poquito de claro. dónde estamos. Sí, se llama Biblioteca Roberto Bolaño en Blanes, por si alguien quiere hacer turismo literario para que vayan para allá. Muy bien, Sí, pues pues. así será. Acá en Oslo, todo maravilloso. Un día de cielo despejado, altas temperaturas aquí son 18 grados. Ah, sí. Y bueno, de vuelta a Me llaman el lobo, en la novela de César Chakar. Ujú. Veamos quién es nuestro autor en esta ocasión, Manu. Sí, o sea, yo te podría contar que Seshan Shakar nace en Oslo en 1982. Es hijo de padre pakistaní y madre noruega, y crece en el Valle, en Stovner específicamente, en el este de la capital noruega, para los que no la conocen. Es un sector muy popular, multicultural, y luego se transforma en el corazón de su literatura. Antes de dedicarse a escribir, estudia ciencias políticas, economía y trabaja en instituciones políticas noruegas. Y en 2017 irrumpe con fuerza, Janina, con Ajá, su aclamado libro Tante sí, Ulrikas Vei, que es una dirección, el nombre de una calle en justamente este sector, ¿no? Es un sí. sector de que él retrata muy bien. Y es la vida de dos jóvenes inmigrantes en estos barrios periféricos de Oslo. Ujú, Recibió muy buena crítica por ese libro y sí, bueno, y él tradicionalmente habla de las diferencias de clase, la inmigración, las tensiones de identidad en la sociedad contemporánea, y luego publica Gulbuk en 2020 y el ujú, libro que tenemos hoy, que nosotros lo traducimos porque lamentablemente ninguno de sus libros está traducido, Die ujú, Kalamey así es. Ulver, que Ujú. salió en 2022 y que nosotros traducimos como Me llaman
el lobo. Y con eso él se consolida como una de las voces importantes en esta nueva literatura noruega contemporánea. Y la obra de Ujú. Chakar dialoga con temas muy actuales: pertenencia, racismo, masculinidad, familia y desigualdad social, pero siempre íntimamente, desde dentro. Y justamente de eso vamos a hablar, Janine, hoy día, porque tenemos un Ujú. autor que se ha ido convirtiendo como en una figura clave para entender la Noruega del siglo XXI. Echémosle. Así es. Echémosles, ¿no? Bueno, tú lo decías, ¿no? Tiene el valle de la parte este de Oslo como escenario, ¿no? Es una ciudad dividida socialmente en este y Claro. oeste, ¿no es así? Sí, 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 mira, yo vivo justamente ahí, ¿no? Yo vivo como en el lado, justo como en la frontera, antes de salir de lo que vendría siendo el Bidel, ¿no? El barrio. Y claro, o sea, ahí tú ves cómo la ciudad se divide, ¿no? Son barrios que antiguamente eran barrios industriales o eran barrios así con lugares en donde en realidad no había mucha agricultura, pero que se limpiaron para que la gente tuviera, y se hicieron estos edificios grandes, ¿no? Estos edificios sociales en donde la clase obrera antes de los inmigrantes se trasladó, ¿no? Entonces ha sido como siempre un barrio como un poquito marginal, al estilo noruego, escandinavo, ¿no? O sea, igual Claro. también son cómodos. Bueno, y se ha dicho también a quien recuerda un poco la forma de escribir, el estilo de Shakar, ¿no? Entre ellos Sally Rooney, por ejemplo. Sí, claro, por eso, por esa, es como más, es lo más emocional, ¿no? Diríamos ahí. Claro. Oye, y a nuestro querido Jonas Kemiri también, ahí hay algunas cosas, también algunas similitudes, o cosas que por lo menos nosotros hemos visto como usadas por ambos, ¿no? El tema de la identidad migrante, esto de ser hijos de donde uno de los progenitores es inmigrante, Sí, 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 sí. trasladado o sea, tanto ellos como autores, como el tema a tratar en su literatura. Claro, sí, no, es sumamente interesante, por ejemplo, de sacar paralelos aquí a ese libro de El Papa Clausulen, con el que lo leímos ahora hace no mucho Sí, tiempo, ¿no? Porque hay cosas que se parecen mucho. Y justamente así es. hoy día estaba escuchando un podcast que hace esta gente aquí, uno de ellos es Sishan Shakar, junto con Ujú, la María Navarro Scaranger y otro autor más. Hablamos de un libro que yo también pensaba que podíamos nombrar, o sea, un autor, ¿no? Edward Lewis, ujú. y sobre la clase Sí, social, claro. Pero sí. ellos ¿cómo se llama? Hacen como una especie toman cierta distancia, ¿no? Porque o sea, para ellos es importante algo que Edward Lewis no escribe, que es un poco esa forma íntima de contar cómo era la clase social trabajadora e inmigrante, ¿no? Y de la cual de una u otra manera también salen. Entonces, Claro, tiene una mirada más de afuera en claro, él Lewis. tiene una mirada como más académica, así, no sé, habría que Mm, leerlo quizás, ¿no? Pero lamentablemente no es, sí. no es entrar en No, este no, podcast. no alcanzamos en esta ronda, pero nadie dice que nunca, ¿no? No, nunca, ¿no? Y para los que escuchan noruego, encuentro que sería interesante escuchar justamente el podcast que tienen sobre Edward Lewis ellos, y donde hablan mucho sobre la clase social, ¿no? Interesante. Pero bueno, Así es. dígame, Janina, sigue Bueno, tú. esta novela, Manu, como la del episodio anterior, y tú lo has dicho, no está traducida al español, digamos, aún, porque la Ujú. verdad que esperamos que las novelas que nosotros tratamos acá en nuestro podcast sean traducidas en algún momento o lo antes posible, ojalá, para que la gente de habla hispana tenga acceso, ¿no? a tan buenas novelas. De modo que todas las lecturas que nosotros hagamos en este episodio hoy, por ejemplo, de párrafos de la historia de esta novela, son traducciones nuestras, ¿no? Vamos a dejar ahí eso claro desde el comienzo. Y bien, y entrar ya en materia contando de qué trata esta novela, concretamente, la novela Me llaman el lobo. Ya, bueno, como dijimos en la introducción, la novela se trata de un hijo, un Ujú, adulto ya, que va a ayudar a su padre a mudarse, a cambiarse, porque el papá se va de Noruega. Y entonces ahí comienza una reflexión, que es el libro, ¿no? En realidad, ujú, sobre su relación con el padre, sobre sí mismo, sobre qué lo acerca al papá, qué lo separa, preguntas muy existenciales, muy interesantes. Y claro. luego, de alguna manera también, se podría decir de que hay miradas distintas, ¿no? Está la mirada del niño,
del hombre ya más adulto, del muchacho. Entonces, la figura del padre se va percibiendo de diferentes maneras, ¿no? Eso a mí me pareció muy claro. bonito. Y luego también esta sensación de estar entre dos mundos, el mundo noruego, el pakistaní, y bueno, y el mundo este de ser inmigrante, ¿no? Porque el Groruddalen, el Stovner, también ahí los inmigrantes se juntan, porque, o sea, está el Claro, turco, está el chileno, está el iraquí, digamos, y todos hacen un chungo y se identifican como extranjeros, ¿no? Como cabezas negras, claro, diría yo. claro, como no Claro. noruegos. Como no noruegos, ¿no? Es una definición negativa. Y luego también quisiera decirte, o sea, esto es como más por el lado, ¿no? Pero en Chile y en otras partes sí, Ujú, me han preguntado si se escribe, por ejemplo, sobre inmigrantes chilenos, en mi caso, porque yo soy chileno, ¿no? Pero ajá, yo creo que se refieren a inmigrantes porque, y de cómo se aborda ese tema de los hijos de inmigrantes y la relación con sus padres. Cómo qué se bueno. autoperciben estos hijos. Sí, claro, o sea, ahí hay como quien dice tirar la pelota un poco a los traductores, ¿no? Porque A los editores, claro, a los a editores lo- que publiquen libros sobre estas materias, ¿no? Porque es un temazo y la verdad que en Escandinavia hay bastantes autores que tratan el tema. sí, no, y los traduzcan también a esta gente porque, o sea, son historias muy buenas y también que te dan una visión totalmente más amplia de lo que es Escandinavia. Así que por ahí también. Absolutamente, sí. Bueno, y Y es lo que entonces, hace este claro, libro, ¿no? claro, este libro por eso es tan interesante para ser traducido, ¿no? O sea, porque no Claro, son pocos los hijos inmigrantes en estos países. Y así que para conocer la sociedad noruega es importante poder tener acceso a este tipo de literatura y salir un poquito de esta postal de la Noruega de vikingos, de fiordos y nieve y de detectives, mm. de detectives. Y de detective, oye, sí, pues, son súper famosos por la novela negra, ¿no? Claro, no, sí, pues es re raro. Yo estaba viendo el otro día una serie que se hizo en uno de los libros más conocidos de June Nesbo y Ajá, te reí un poco porque, o sea, es bien raro ver Noruega de esa forma, ¿no? Pero entonces, es una sí, figura muy, muy romántica, casi así como orientalista, se podría decir. Bueno, y otro claro. aspecto interesante, Janina, es Ujú, que también nos cuenta sobre esta clase obrera un poquito al margen, ¿no? De mm, la que participan los pakistaníes participan, son parte de la clase obrera, son trabajadores, pero que se ponen un poquito al margen, ¿no? De esta foto grande del movimiento obrero escandinavo y ahí no aparecen con mucha fuerza. mm, Entonces, se trata un poco de que se les ve más como inmigrantes que como trabajadores, ¿no? Da la impresión. Es algo muy claro, serio, claro. ¿no? Esto es algo muy serio, Sí. seguro que mucha gente aquí va a reaccionar, pero es un poco la lectura que nosotros hemos tenido, ¿no? Es Así que, claro, es la lectura que venimos haciendo. O sea, lo cierto es que salimos más a la palestra como inmigrantes que como trabajadores. Por ejemplo, las noticias, las discusiones políticas. sí, Eso yo creo que es una realidad, no sé qué tan discutible. Pero, oye, para que le pongamos un poco de contexto también a esta novela, ¿no? Que trata de este muchacho y sí, su padre pakistaní, que sí, 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 tal vez importante contar, ¿no? Poniendo un poco de contexto, que creo que hay algo así como 42.000 pakistaníes en Noruega ya, hoy en ya, día, o sea, pero es súper interesante la estadística porque se habla de 42, 43.000 y luego te dicen 18.000 nacidos en Noruega, de esos 42, 43.000. ya, Entonces ahí esa diferenciación yo creo que es algo para registrar. La cuestión es que los primeros pakistaníes que llegaron a este país llegaron a fines de los años 70 y sobre todo en los años 70, ¿no? Como bien decías tú, para trabajar. O sea, es una necesidad de inmigración laboral que tuvo Noruega en una especie de boom económico de esos años en este país también, ¿no? sí, Entonces, claro, había necesidad de esa mano de obra y luego pararon como ahí por ahí por el 76 empezaron a parar esa inmigración, pero ya, claro, ya la gente que estaba acá empezó a establecerse, empezó a llegar más gente por la vía de la reunificación familiar, en fin, ¿no? Y bueno, se establecieron, digo, se estableció una comunidad pakistaní en este país y hoy en día tienen notorio lugar por ejemplo, en el comercio, claro, sí, ¿no?
participan en la política, han tenido ministros, Ujú. representantes en el Parlamento noruego, etcétera. O sea, están representados en la cultura, hay muchos profesionales, tienen presencia en la sociedad, ¿no? A la sombra, es importante decirlo, a la sombra de los últimos comentarios de uno de los partidos más grandes de Noruega, que se traduce como el Partido del Progreso, que es un partido de derecha y muy de derecha, para no decir ultraderecha, o tal vez haya que decir ultraderecha, porque hace no mucho, yo diría que una semana o dos como mucho, apareció, bueno, un comentario, siempre pasa esto, ¿no? Pero este último fue de un asesor de uno de los líderes del Partido del Progreso, que denominó a los pakistaníes como la variante negativa, ¿no? Sí, Y que si fuera por él tendrían que dejar de tener hijos. claro, no, Es eso así fue como, muy es así fuerte. como fue terrible, fue así como una idea de no nos oscurezcan más la raza, ¿no? Una cosa así. Sí, no, fue Eh, bien eh, eh, terrible. Terrible, pues imagínate, además el partido más popular, creo que hoy en día tienen como el 31% de apoyo, ¿no? En la sociedad noruega. Sí, yo creo que el Eh, partido más grande en estos momentos, si hubieran elecciones, yo creo que saldría el partido por sí, el progreso. Bueno, como está pasando en muchas partes de Europa, ¿no? Esto es algo que viene, sí, como pasó en sí. Chile. Y como está pasando en el mundo, va a ser así ya Claro, catastrófico, ¿no? No, pero es que es real. Pues si es catástrofe, lo lamento porque así es, ¿no? sí, Están no, es terrible. como ganando en todas partes las elecciones, por lo menos. Claro, a este vocero, bueno, a esta persona, hay que decirlo, lo sacaron del cargo, ¿no? Lo echaron, pero es un partido, digamos, con una historia muy siniestra, ¿no? A las personas que le interese, Sí, o sea, que sí. entren a ver la historia del Partido por el Progreso, que es bien siniestra. Bueno, Sí, por eso yo decía que no es la primera vez, ¿no? Que siempre tienen así como esas frasecitas para el bronce. claro. eh, Y que producen revuelo. Lo importante es que todavía producen revuelo, ¿no? Al tipo lo sacaron, paga un precio, ¿no? Por una cosa tan inoportuna creo yo, desde la mirada de ellos, pero es un Ujú. partido que no asume su grado de racismo. Se lo niegan y están todo el tiempo diciendo cosas de este tipo y sin embargo tratan de como limpiarse la imagen, ¿no? Entonces yo creo que la salida de él, esa suspensión o lo que se llame, es una maniobra para limpiar imagen nomás, pues, ¿no? No es ajuste de cuentas para decir, no, nosotros no vamos a permitir racismo en nuestro partido, ni es lo que deseamos como política. Claro, claro, no lo dicen, pero lo Claro. hacen, ¿no? Sí, claro, Bueno, no, volvamos al libro. Pues estamos entusiasmando mucho ahí con el Partido para el Progreso, que no sé qué es lo que entienden por progreso además, pero bueno, Manu, esto tiene mucho que ver, y lo nombramos, ¿no? Por esta llegada de esta comunidad tan consolidada de pakistaníes en este país y donde la mayoría de los inmigrantes viven en los suburbios de Oslo, ¿no? sí, claro, mira, yo trabajo como ya sabe, ya gran mayoría de la gente, yo Sí. trabajo en una escuela, en uno de esos suburbios de Oslo, y la gran mayoría de mis alumnos Ujú. son inmigrantes, bueno, segunda o tercera generación ya incluso de pakistaníes, ¿no? Y son pues, Claro. encantadores los niños, o sea, no hay, a mí me caen súper bien. Y claro, Sí, pero sí bueno, se, no, la gente es gente. sí, pero yo veo también, digamos, que hay un sentimiento así como de exclusión, pensando en Claro. el centro cultural y económico del país, ¿no? O sea, están Mm, como un poquito al lado, ¿no? O sea, por la forma que se visten, por, digamos, la forma como se organizan, la forma en que viven, digamos, eso como que los pone un poco, los pone un poco al margen de lo que se podría llamar noruego, ¿no? Después, el libro, digamos, te cuenta sobre esa realidad, ¿no? O sea, podría ser uno de estos niños que va a mi escuela y que te mm, cuentan que ellos nacieron en Noruega, pero igual, o sea, se sienten de otra manera, digamos, pakistaníes. Y lamentablemente, ¿no? O sea, no por volver a lo que dijimos, ¿no? Pero están mm, escuchando todo el rato de que ser inmigrante es un problema, ¿no? Porque, o sea, claro, eso se dice claro. mucho en los medios en Noruega, ¿no? Claro, y Sí, en el libro se nota, ¿no? Hay cosas interesantes, exacto. muy terribles, ¿no? Como hay unas de estas microagresiones, ¿no? Esta Sí, discriminación normalizada, ¿no? O sea, uno de los ejemplos es cuando le dan por hecho que el papá le había pegado al niño, ¿no? Cuando él llega a la escuela y no era así, había sido la mamá, que era noruega, que le sí. pegó, ¿no? Porque Claro, le había dejado un moretón, ¿no?
Claro, entonces era como Mm, seguro que fue tu papá, ¿no? Porque tu papá es extranjero. Y claro. después el accidente, que no voy a contar los detalles, hay un accidente en el libro que después deriva, digamos, en Mm, problemas muy complicados con el corazón del padre, y eso pasa en un contexto laboral, por la sencilla razón de que o sea, yo creo que el tipo era extranjero, ¿no? O sea, no, como que no caía bien en la comunidad de trabajadores, ¿no? Volviendo a lo que dijimos al claro. principio. Y después Ah, hay una agresión de un guardia, ¿no? Que también no me dio pena. es totalmente Mm, excesiva la violencia que sucede, ¿no? Que sí, también, o sea, ahí se puede tomar un paralelo a lo que le vienen haciendo y le han hecho, digamos, por ya cientos de años a los afroamericanos en Estados Unidos, ¿no? En donde la violencia es claro. parte del día a día y claro, o sea, No tienes aspecto de hombre blanco europeo, entonces ya claro. tienes un problema. Claro, entonces, o sea, estos jóvenes, ¿no? O sea, por un Mm, lado, algo, o sea, te hace algo, ¿no? Algo pasa en tu percepción de la sociedad, digamos, cuando esto le está pasando a tu padre directamente y tú estás dando cuenta de que, uy, obviamente. claro, o Ah, sea, aquí hay algo que pasan cosas, que diríamos mm. en Chile, ¿no? Y no Y menos, bueno, y no menos los niños, ¿no? claro, ¿no? O sea, los niños tienen cierto, o sea, ellos se identifican con sus padres, ¿no? Que los quieren, los aman Claro. y, claro, entonces es difícil que se identifiquen con el agresor, ¿no? Pero es una agresión que siempre se va disfrazando de otra cosa, ¿no? Se va, digamos, poniendo como una mala adaptación, de como que esto a lo mejor te pasó, pero pasa solamente una vez, no suele pasar. Y bueno, y después está esa mirada, ¿no? De la sociedad sobre los hijos de inmigrantes. Por ejemplo, aquí me llaman el lobo, ¿no? El nombre es bonito. Al Sí. protagonista lo molestan en la escuela, lo molestan en la hermana porque el papá, el padrastro de la hermana era pakistaní, la mamá noruega, Mm. al final pasa algo con la hermana también en el libro. Ahora, mira, ahora no pasa mucho eso en la escuela, es como al revés un poco, porque ya casi lamentablemente una escuela un poco segregada, ¿no? Porque yo tengo re pocos alumnos que son noruegos, la gran mayoría son extranjeros. Bueno, yo te puedo con certeza decir que hay liceos en la parte este, donde están, digamos, la mayor parte de la población inmigrante, donde Mm. yo arriesgo a decir que el 97% de los alumnos no son chicos rubios de apellidos noruegos, Claro. ¿no? Y Y- a la inversa en el lado oeste de la ciudad. claro, sí, pues ahí Que si es uno quiere ver. donde están asentados, donde está sentado, digamos, el noruego de siempre, ¿no? Entonces hay una segregación innegable, Sí, pues y innegable. es una crítica a la postal noruega, ¿no? Que se transmite Exacto. hacia afuera, ¿no? Y bueno, y nosotros le estamos contando. Y nosotros lo estamos contando porque autores como Seyar Shakar les están contando, ¿no? Literariamente hablando, maravillosas. O sea, Estos está libros bueno, todo buenísimos. es lindísimo, y todo lo que hemos dicho, ¿no? De cómo se refleja cómo se produce y cómo se refleja la discriminación, el impacto que provoca en los hijos y también lo del padre, ¿no? O sea, cómo recibe el padre en esta historia de Sí. Me llaman el lobo, esta discriminación hacia él, ¿no? Claro, justamente, ¿no? Y empieza, y él también se empieza a ver a sí mismo, digamos, como una persona con menos derechos, el padre, ¿no? Parte de sentirse igual a sentirse inferior hasta que se tiene que ir, ¿no? O sea, el libro se Claro. trata de eso, de que el viejo se Sí, va sí, y en se gran va con medida, una ¿no? mano adelante y una mano atrás, o sea, no es que se va Claro. así con las bolsas de De plata, ¿no? plata, claro, lleno Claro. de dinero, de oro. Claro, se va enfermo, se va Claro. mal, se va con la Mm, familia destruida, bueno, diferentes claro. cosas, pero entonces sí, pues así un libro que te hace, es un libro muy fuerte en realidad, ¿no? Hay que leerlo lentito, ojalá que se lo Sí. traduzcan, gente. Ojalá lo traduzcan pronto, lo vamos a decir todas las veces que sea necesario en este Claro, episodio. Oye, sí, sí, porque el libro en realidad empieza, como hemos dicho, contando dónde vive el hijo y luego dónde vive el padre. O sea, con sí, eso ya nos queda claro, primero, dónde se asientan la mayoría de los inmigrantes y cómo los hijos, si no todos, hay una cantidad socialmente relevante de hijos y de padres cuyo deseo más profundo es que los hijos asciendan en la escala social. sí, 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 Entonces, sí,
El libro no casualmente empieza así, contando dónde vive el hijo, que vive en un barrio ni tan lejos de ahí, pero distinto. O sea, el hijo vive en una casa de 3 Claro, pisos. En cambio, el padre, como muchos otros inmigrantes, vive en un bloque, en un edificio, como con la mayoría en Dolen, que significa el valle. Y bueno, son viviendas municipales, ¿no? Las viviendas, claro, digamos, los departamentos donde vive el padre son municipales, ¿no? Y también están destinadas no solo a inmigrantes, sino que también a noruegos hoy en día, ¿no? A noruegos de escasos recursos económicos y también a los así llamados casos sociales. claro. O sea, hay gente La que, gente que bueno, tiene problemas de droga, bueno, distinto, ¿no? No tampoco para claro, encasillarlos, pero son llamados así, casos sociales. Luego claro. la relación padre-hijo también se ve atravesada por Ujú. el manejo de los idiomas. Y a mí el libro tiene varias cosas. A mí me hizo llorar y me hizo reír. Me hizo llorar, bueno, no vamos a hacer ningún spoiler aquí, pero sobre todo en estos episodios de discriminación tan explícitos. Y Ujú. también pero donde más me hizo reír fue en las partes donde el foco está puesto en cómo se maneja el idioma, ¿no? El Claro, hijo, por ejemplo, a pesar de que su padre es pakistaní, ha estado solo una vez en Pakistán, no habla urdu como el padre, entiende un no, pues, poco, pero no habla y en realidad entiende bastante poco. El padre, por su parte, que es a mí me parece divino esto, así, desde el punto de vista humorístico, que mezcla idiomas y queda bastante corto en noruego, entonces suele ocurrir que en la primera generación de inmigrantes así, ¿no? Hay personas que nunca terminan de hablar bien el noruego, de claro. acuerdo a las expectativas de la sociedad noruega, no las mías, ¿no? Y el padre, esa mezcla de urdu con noruego e inglés, hace que ciertos diálogos sean muy divertidos. Nosotros nos dimos el trabajo de traducir un par de párrafos y yo quería poner un ejemplo, ¿no? De cómo es esta comunicación entre el padre y el hijo. Hay una escena donde el padre está viendo un canal de televisión pakistaní, que también es otra Ya, cosa que hacen mucho los inmigrantes, ¿no? De ver a través de otra hora del cable, ahora hay un montón de formas claro, de claro. ver canales de televisión o programas de los países de donde proviene la gente. Sí, porque Y en el libro, en el libro se habla de cuando él quería instalar su parabola, ¿no? claro, claro. Sí, sí, sí. Quería poner una parabólica Ah, y bueno, el padre está viendo ese canal de televisión pakistaní y comenta que Pakistán tiene mucha suerte de tener a Imran Khan como líder. Entonces el narrador dice ahí, me mira, asiento. Y el ujú. padre agrega por esto del Imran Khan, ¿no? Dice, pues Imran Khan tiene una mentality europea y no es corrupto. Ah, claro. Así es como habla el padre, ¿no? Y un poco más Sí, sí. adelante, el hijo, el narrador dice sobre el padre, dice, durante muchos años Pakistán se ha reducido prácticamente a sonidos e imágenes en una pantalla. Se ha acostumbrado, quizás incluso esté contento con la situación actual. Si de verdad quería mudarse, ¿por qué ha esperado tanto? ¿Quién sabe qué quiere? Me Ujú. levanto y me acerco a una de las cajas. ¿Qué quieres poner dentro? Le pregunto. Sí, responde. ¿Fotos? Le dice el muchacho y él solo lo mira. Vale, dice el hijo finalmente. O sea, un poco se rinde, ¿no? Entonces, así son las conversaciones entre ellos, ¿no? Y hay otros ejemplos más. Sí, pues hay un ejemplo ese cuando la mamá que ayuda al padre y a los amigos del Ujú, padre, los tíos, ¿no? A tramitar en los servicios públicos. O sea, por culpa del idioma, o sea, lo ayuda con el claro. idioma. El padre afirma que los problemas que tienen se deben a que él o ellos no comprenden el idioma del sistema. La madre Mm, le hace la observación. No se trata solo de si dominas el idioma o no, te lo aseguro. Mira, y claro. dice el hijo, ahora lo veo con claridad. Lo que mi padre no vio, no fue solo su idioma lo que la llevó a los servicios públicos y que finalmente aprendiera a qué puertas llamar, sino que sobre todo era una palanqueta. Derribaba las puertas con fuerza. Veo lo poco que querían entender su idioma, lo poco que ella realmente conocía el idioma de ellos. Cuánto esfuerzo invirtió y cuánto de sí misma dejó en esas oficinas, aunque no la quisieran allí a sus soluciones. El lenguaje que usan no tiene palabras, como me parece, me merezco. Ujú, así es. En- claro, O sea, entonces, lo que el muchacho afirma ahí es que él pudo ver
claramente lo que el padre nunca entendió, ¿no? Que era que la mamá, aunque hablara noruego, el sistema en sí mismo utiliza un lenguaje que a ella no le servía y que lo Claro. que ella quería conseguir, el sistema tampoco lo entendía. Aquí el autor logra darnos una idea de cómo se puede dar importancia a la vida del padre, desde Ujú, la mirada del norte, es decir, eh, contando desde un lugar de privilegio, ¿no? claro, Y, claro, y hay un desapego, una distancia del hijo con respecto al lugar del origen del padre, que es como, eh, es también, o sea, es un tema como una hebra bien principal en el libro, ¿no? Esta forma de, esta distancia, así como medio con un poquito con vergüenza, con amor, sentimientos sí, mezclados, ¿no? es genial, ¿no? Y hay como una pregunta así entre medio, como, ¿qué puedo yo? O sea, ¿cuál es la manera correcta de hacerlo, no? Porque hay Claro, una inseguridad también así detrásito, ¿no? Porque lo que se impone siempre, ¿no? Este orgullo sobre el sistema del bienestar noruego mm, y también colorea los sentimientos, ¿no? claro, El hijo, él siente esta incomodidad de estar como en el medio, ¿no? O sea, claro, porque o sea, es algo que no se puede negar tampoco, de que, claro, hay cosas en Noruega que son buenísimas. El solo hecho de que podáis vivir en un departamento con baño para algunas personas del mundo es claro. algo Sí. fuerte, ¿no? Claro, Hoy pero en día tiene muchísimo valor cuando hay gente que no tiene claro, pero en el mundo. no se trata de eso, no se trata de mucho más, ¿no? Claro. Claro, y ahí eso se va entendiendo en los detalles, ¿no? En el idioma que fue usando Chaka, ¿no? Pero dime tú, a ver, ¿qué más Sí, no, podemos? un pequeño comentario a eso es que se nota lo bien construido que está el protagonista porque los chicos que crecen acá, aunque sean hijos de inmigrantes, también, quieran o no, ¿no? Tienen Ujú. Claro, claro, mucho o de sea, noruego. Entonces, ese personaje está pero exquisitamente bien construido. O sea, sí, oye, sí, sí, Manu, dime una cosa, sí, podemos decir que la novela trata en una manera también de cómo se desarrollan, ¿no? Las relaciones paterno-filiales, porque cuando al menos uno de los padres es inmigrante, es lo que decías tú, ¿no? sí, Se siente amor y vergüenza por su padre o no. Es claro, un poco sí. eso, ¿no? Así Eso es como como para bien, resumir, digo yo, ¿no? Como para resumir. O sea, la novela está tratando mucho de eso, ¿no? De las relaciones paterno-filiales, ¿no te parece? En general, porque sí, también no lo hemos nombrado hasta ahora, pero también hay como harto rollo con la madre, que es noruega y no de cualquier parte, es del norte, que también tiene, claro, no es casual. O sea, ser del claro. norte de Noruega no es lo mismo que ser del sur de Noruega. No, pues era, incluso aquí en esos tiempos era como casi igual de difícil conseguir un departamento si eres del norte de Noruega, que no te la Claro, arrendaban. claro. Era como que Noruega llegaba hasta Trondheim y de ahí para arriba eran salvajes casi, po. No, no, sí, Claro, y que, pero yo sé, o sea, de buena fe y buena fuente de que era claro, bien complicado ser del norte de Noruega o de Tromsø, también, bueno, que también está en el norte, ¿no? claro, de ahí para Era arriba. difícil. De ahí para arriba, claro, es Sí. como de Trondheim para arriba, así. Y de ahí ya, Claro, además se les nota en el dialecto, que eso también tal vez sea necesario decirlo, ¿no? claro. Porque se pueden ver físicamente muy parecidos al resto de los noruegos, pero ya el dialecto dice de dónde son y han sufrido ciertas discriminaciones. Sí, no, yo creo que han sufrido varias, ¿no? Pero ha sido difícil para ellos también, ¿no? Pero claro, o sea, ahí hay otras preguntas, porque ellos en realidad también son de la frontera, porque vienen de lugares Exacto, inhóspitos, de donde, o sea, hacerse una casa por allá ya es una hazaña, porque con unos tiempos, eh, sí, sí, pues, eso es bien jodido, ¿no? sí, o sea, Imagínate uf, a los Sápmi, claro, sí. que también son discriminados, a pesar de que los Sápmi, bueno, entrando en eso, ¿no? Que ellos también Ujú. dicen que Oslo es la ciudad donde viven más Sápmi que en Noruega. Por migración, ¿ah? Yo creo que es Es por por traslado, migración. claro, se han venido Sí, como sí, asentando por acá. Hartas cosas en la novela, a mí me ha resultado difícil así como que sinteticemos tanto ahora porque dispara para hartos lados, ¿no? Hay silencios familiares, hay expectativa, hay culpa. Por ejemplo, él siente que siempre que quiere alcanzar algo, como que nunca consigue llegar a donde quiere el protagonista, el muchacho, ¿no? Tiene como una claro. necesidad de conseguir lo que otros tienen, y esos otros son
evidentemente los noruegos de clase media para arriba, digamos, ¿no? Yo creo que de ahí, entre otras razones, lo del lobo. Yo creo que es importante que ahora, Manu, nos metamos en este tema de por qué el libro se llama así, ¿no? Y por qué el apodo de él es ese, el lobo. Claro, me llaman el lobo, no me Mm. llamo lobo, sino me llaman el No, lobo, o me sea, es un llaman. nombre, claro, es Sí. un nombre que se lo dan a él así como diciendo, ¡ay, va el lobo! Y No, claro, ¿no? O claro. sea, el lobo ahí, el libro, hablemos del lobo, porque el lobo entra Hablemos, aquí claro. y te dice, y te habla sobre, o sea, el lobo te dice de la soledad, el que nunca encaja, el miedo, porque genera miedo, fascinación, y esto de vivir, digamos, como entre medio, ¿no? Entre la vida familiar pakistaní, las expectativas de su entorno social y todo el rollo, y él siempre está como tratando de coger eso, como decías tú, ¿no? De agarrar algo Ah, que según los otros no le pertenece, pero igual lo va a tomar y de repente claro. es un lobo, así que, claro, o sea, de una u otra manera tienen que dárselo, ¿no? Es un símbolo de amenaza, de soledad, de supervivencia, ojo, importante Mm. también. Y como el lobo es en el imaginario europeo, ¿no? También lo Sí, po. es el inmigrante, ¿no? O sea, el estereotipo del lobo, el estereotipo del inmigrante y el estereotipo de estos jóvenes inmigrantes que se transmite lamentablemente Claro. hacia afuera, ¿no? Y existe también así como un lobo que se atreve con el que menos se atreva y un miedo así un poco mutuo, ¿no? Entre este individuo y el entorno. Sí, Entonces, por- Janina, porque aquí el hay animal, claro, disculpa Manu, pero es que el animal, por más que un ser humano le tenga miedo a un lobo, el animal también tiene su propio miedo, ¿no? O sea, también se siente claro, amenazado y reacciona a esa amenaza. claro, es como un instinto de supervivencia también, ¿no? Diría yo. Claro, O sea, los lobos, si ven que no la pueden ganar, se van, ¿no? Pero claro, insisten, ¿no? Y vienen en manadas, así como vienen los inmigrantes ahora, claro, así, en claro, ¿no? manadas. Sí, es una figura retórica Jaurías. así interesante, Claro, súper atinado ponerle ese nombre a la novela, ¿no? Me llaman el claro. lobo, Claro, el ¿no? lobo, los lobos. Claro, somos los lobos, Janina. Yo soy un lobo, tú eres una loba. Mira, yo por apellido, como que no soy un poco, Ah, de veras, pues tú soy Janina López, la hija del lobo, claro. soy hija de Lobo, así que yo ya, digamos, no tengo vuelta. Fantástico, me encanta. Y Claro. luego digamos, la pregunta es, a partir de todos estos estereotipos, y aquí como que nos salimos un poquito de la novela, pero me parece súper interesante que lo hablemos, Manu, Mm, es el tema este porque estos chicos, el protagonista de la novela, el mismo autor, otros autores que hemos visto, los chicos de los que hablamos de las escuelas, lo que yo he nombrado de las estadísticas, ¿no? Donde todavía, digamos, se maneja en términos de lenguaje en este país hablar de 43.000 pakistaníes en este caso, de los cuales 18.000 son nacidos en Noruega. El tema es cuántas generaciones se necesitan para ser noruego, porque en Chile, por ejemplo, se ujú. necesita solo una o ninguna. O sea, Ah, ninguna si pues. eres de origen europeo, te conviertes automáticamente en chileno, más o menos. O sea, nosotros tenemos un presidente que si se operara no solo con la mentalidad, sino que con las reglas noruegas, nosotros tendríamos un presidente alemán en Chile. En Noruega se opera todavía, digamos, con el derecho sanguineus y territorium, así como naciste en el país y eres hijo, biológicamente hablando, eres descendiente, digamos, de noruegos, piola, pues súper bien. Pero si no, entonces no eres, ¿no? O necesitan como ponerle un apellido. O sea, para que la gente entienda, nos tendríamos que hablar en el caso de Chile del chileno alemán presidente de Chile, José Kast. Si uno tuviera que ser justo en que esa regla fuera universal. ¿No? Claro. Pero como muchas reglas es bastante antojadiza. Nadie o todos tienen derecho a nombrarte, ¿no? Mm, Y no tú. Entonces, por eso es que me parece esto interesante vinculado al libro y al título, ¿no? Porque es, como bien decías tú, me llaman claro, me llaman el el lobo, me lobo, ponen el nombre de afuera. Claro, claro, sí, pero ¿no? también, o sea, viendo, o sea, escuchando un poco a Shakar y a estos autores jóvenes, ¿no? O sea, ellos también se sienten muy noruegos, ¿ah? O sea, son Sí, exitosos,
son parte de la sociedad y ellos se sienten parte de la sociedad noruega, ¿no? Pero la critican, po. O Claro, sea, son escritores, son respetados y son, o sea, son claro, voces que se valoran, ¿no? Pero ahora yo te claro, quería, o sea, si seguimos, seguimos hablando de esto, es interesante, ¿no? Porque aquí o sea, esto del ascenso social es como bien importante, es como el tema, digamos, también se trata un poco el libro sobre esto, o sea, hay un ascenso social del padre de clase obrera al hijo que trabaja, o sea, que tiene su casa y que trabaja desde un computador, ¿no? claro, Pero, claro. claro, pero es que Pero hay una sombra siempre, ¿no? claro, sí, pero o sea, lo uno es como que, no sé, o sea, como que el sueño del proletariado es ser clase media, ¿no? El Así sueño es, de una clase así media es. es ser clase alta, ¿no? O sea, siempre Claro, negándose a uno mismo, ¿no? Es como quien dice, no sé, claro, pues yo soy gato y mi sueño es ser perro, o sea, pero ya no quiero ser más gato, ¿no? Siempre claro, hay una negación de lo que uno es, ¿no? Yo sí. creo que, o sea, son cosas que la literatura quizás nos puede dar opciones para empezar a discutirla, porque en realidad, o Sí, o sea, por lo menos nos presenta ciertos escenarios, historias que nos hacen pensar, ¿no? Porque ahora cuando en la medida que vamos conversando me pongo a pensar, por ejemplo, en esto de la aspiración a ser clase media. Cuando en realidad lo que ha cambiado son tal vez los medios de producción, sobre todo en los últimos 30 años de la tecnología se ha disparado, pero la Ujú, verdad que si uno en lugar de usar la palabra obrero, la palabra trabajador, usara la palabra asalariado, la mayoría son personas asalariadas. Y cuando claro, trabajas por un salario, el corazón del sistema está ahí. Te pagan porque vendes tu fuerza de trabajo, punto. Aún le pagan a unos claro, más y a otros menos, pero claro. donde o ciertos oficios o ciertas Ujú, profesiones se valoran muchísimo y otras se infravaloran y son oficios sin los cuales ni siquiera podríamos vivir, digamos, como lo es claro. con la gente que está a cargo de la alimentación de la humanidad. Ah, claro, sí, ¿no? Y bueno, una humanidad que ha empezado ya a ser como casi obsoleta, ¿no? En donde, o sea, mucha de esta clase obrera, y bueno, y no solamente y de la clase media también pasa a ser innecesaria, ¿no? Dentro de poco, y no muy lejos. No se va a Sí, necesitar esta, además, claro, claro, pero ya, para mí la clase media no existe en realidad, o sea, es un invento para que los asalariados se discriminen los unos a los otros, digamos, o sea, los que ganan un poco más se sientan más arriba en una escala con respecto a los que se les paga menos y por lo sí, pues. tanto tienen una vida más precaria, ¿no? Más precaria con respecto al modelo y a lo que se aspira y más precaria en términos materiales, que de todas maneras es una realidad. Claro, Así ok, que, ya. ¿Sabes qué? oye, Volviendo ¿mm? al libro, ¿no? En el Grurudalen, Sí, a mí, cuando nosotros nos cambiamos para allá con mi mujer ajá, tiene la familia vive en el lado oeste, ¿no? Y en el lado Pirulo. Entonces, y hay mucha gente, ¿no? De Noruega que dice, ah, y vivís ahí. Es como, todavía es como tabú, digamos, irse a vivir al Grurudalen y al valle, a este valle de Gruru, ah, donde ah, yo vivo. Y te quiero decir de que es fantástico, ¿ah? Es súper bonito vivir en un lugar en sí, donde hay mucha gente de muchos países y muchas visiones y es lindo y la naturaleza alrededor también es muy bonita. Así que quería decir eso porque nosotros del sí. Grurudalen somos medios patriotas. Los de Cruz Rodan tienen sus propios escritores incluso, ¿no? Sí, pues hay cantidad de escritores que nunca van a ser publicados, ¿no? O sea, todos estos poetas, escritores Sí, extranjeros que escriben en su propio idioma, un lugar muy sí, rico en cultura. Sí, sí. pues bueno, sigamos Bueno, entonces, pues volvamos, Janina. sigamos un poco. Yo quería así que, aunque ya lo hemos estado mencionando, pero volver a esto del estilo de Chácar para escribir, porque a mí me conmovió mucho, como lo decía anteriormente, porque el Chácar aquí combina, como decías tú, una perspectiva cercana, muy cercana en relaciones, ¿no? Con el padre, con la madre, con la hermana, que es una relación es muy linda de leer, pero y al mismo tiempo es una especie de observador omnisciente. Entonces, combinar esas dos cosas me parece un trabajo fantástico, ¿no? Muestra Claro, que es de una manera cuando es chico, que es de otra cuando grande, que él en realidad tiene como una personalidad determinada cuando habla con el padre, pero también cambia
Con este recurso yo creo que él muestra la elasticidad que se necesita y que yo creo que muchos niños hijos de inmigrantes tienen además, ¿no? Un Claro. efecto que por cierto funciona muy bien en el libro, esto de adaptarse lingüísticamente. Uno se da cuenta de cuándo está en el barrio o con el padre o de cuándo está en su casa con la hija, con la esposa, si tiene grados notorios de adaptación a mundos que él percibe como mundos distintos. Y yo creo que no es a conciencia, yo creo que es casi inconsciente. ¿Qué Sí, crees sí, sí. tú? Sí, no, yo creo que, bueno, sí, un poco inconsciente también, lo que sí lo hace muy bien, porque o sea, lo hace elegante de una manera que uno no se da cuenta, Sí, digamos, que lo está haciendo, ¿no? Es como claro, muy natural, ¿no? En este juego, digamos, él nos da este acceso a la vida emocional, ¿no? sí, Esta subjetividad de los sí, personajes y del mismo, bueno, no del mismo, claro, sino del narrador y al sí, mundo que lo rodea, ¿no? Ese mundo sí, objetivo. Después, digamos, esto de la estructura del tiempo no lineal, ¿no? Claro, porque él salta del presente al pasado y los recuerdos van en sí, la infancia y hay cosas que están, por ejemplo, en el presente que lo llevan al pasado, por ejemplo, como el cassette, claro. objetos, ¿no? Sí, Y eso también sí, sí, son como pequeñas máquinas del tiempo que aparecen. Entonces, guau, y claro, o sea, ese departamento lleno de cajas y ahí hay muchas cosas que detonan este tipo de mecanismo, ¿no? claro. Y claro, entonces así uno va comprendiendo cómo estos acontecimientos que son del pasado siguen Mm, influyendo en las decisiones del protagonista en el presente. Y todo esto, digamos, siempre con un manto así de amor, ¿no? Un amor que a veces mm. está como medio desgastadito, pero igual, o sea, hay igual como mucho Sí. cariño, ¿no? Entonces, esto se Sí, asemeja para mí a la idea de Ansaldúa de las fronteras como un lugar caracterizado por el conflicto, porque es lo que el chico tiene, ¿no? Permanentemente un conflicto ahí de definición de quién es, ¿no? Es ahí donde surgen las identidades. O sea, sin conflicto no habría para qué hablar de identidades de ninguna manera, pienso yo. ¿Qué surge? ¿Qué es lo que se crea en esos espacios fronterizos? claro, claro, ¿no? En la novela esto se observa, es como el chico, él tiene que lidiar con estas diferentes reglas también que hay, ¿no? O sea, Exacto, exacto. Mm, que son reglas que, o sea, que te hacen o que crean, digamos, una conducta diferente, por ejemplo, con las expectativas familiares o con el entorno de la claro, calle, lo que se espera de ti como un chico inmigrante, y que cuando joven eso es como difícil de resolver también, ¿no? O sea, claro. y nunca te sientes integrado en ninguna parte, ¿no? O sea, siempre estáis como Claro. cambiando, ¿no? Claro. Sí, que yo creo que eso se hace como Camuflándote. más exacto. Yo creo que eso le pasa a todo ser humano, más o menos, tal vez no a los hiperconservadores, pero a las demás personas sí nos ocurre, ¿no? Pero, Claro, esto de alguna manera se refleja todavía con más fuerza en este tipo de construcciones de identidad, ¿no? Cuando eres hijo de inmigrantes, cuando tienes una identidad queer, cuando te sales del discurso hegemónico de tal manera que quedas como, sí, ¿no? Y estás ahí todo el tiempo, ¿no? claro, Desde ese punto de vista me parece también súper interesante esto de una pata aquí, la otra allá, ¿no? Cómo te construyes a partir de eso. claro. ¿Qué quiere el hijo, Manu? ¿Y por qué? Cuando empezamos a ver de cómo íbamos a conversar esto, nos salió esta Mm, pregunta y sí. es difícil dar una respuesta. Lo que sí también yo podría, digamos, uno podría sacar a colación, una palabra que se ocupa ¿Ah? mucho ahora, sobre la integración, ¿no? O sea, Mm, ¿hay alguna responsabilidad o existe en realidad? ¿O la idea es vivir juntos, respetarnos todos como somos? sí, Porque, no sé, porque sí, ¿no? O sea, abre las sí. puertas a muchas formas de interpretación y nosotros de ninguna manera queremos dar una respuesta, sino dejar No, no, más que la no. Hay que dejarlo como un literatura, poco abierto. Mm. claro, que haga su trabajo, ¿no? Oye, Manu, Ujú. Eh, ¿qué te parece si vamos a nuestro espacio? ¿Sabías qué? No, tenemos Ya, nominados al premio de literatura del Consejo Nórdico 2026, que creo que es en octubre, noviembre, por ahí. Por ya, Dinamarca tenemos a Mette Mestrid con poesía. Bueno, ella ha sido traducida al inglés, al sueco, al noruego, pero no al español, por lo menos no en edición comercial.
Así que se pueden encontrar por ahí poemas sueltos de ella, pero no está traducida. Y la otra escritora participa con una novela y se llama Charlotte Bates. Sí, ha sido traducida, ella es más conocida, ¿no? Ha sido Ajá. traducida antes. La traducción más importante es su novela Rosarium, que Ya, el título se mantuvo como tal, digamos. claro, de Así Penguin que está Random House. publicada en España, ¿no? Por el Penguin Random House. Bueno, entonces ya me voy a Finlandia y tenemos a Pirkko Saisio, también nominado con su novela Súliko de Finlandia, lamentablemente no Traducido. está traducido al castellano, está traducido al inglés y al francés y es conocido por una trilogía. Y un escritor que se llama Quinn Tran va con una novela. Él tampoco ha sido traducido, lamentablemente, pero sí está en inglés. Y también a las Islas Feroe, ahí tenemos Sí, a pues. Marjun Siderbo-Shelnes, una Ujú. novela también, y Sí. de Groenlandia, que es muy importante incluirlo ahora. Ahí tenemos a Deborah H. Kleist, va con una novela, y los islandeses, ahí vienen nombres como medios conocidos, ¿no? Sí. Está Eva Rún Snorradottir, ella no está Ujú. traducida, pero sí Jon Kalman Stefansson, que es un gran autor, y yo creo que a él sí lo pueden encontrar ustedes es castellano y se lo recomiendo porque es el autorazo. Hay otro que Noruega va a dar que Johanna Haugerud. Esto es interesante porque Haugerud es más conocido internacionalmente por sus películas recientes. Sí. Acaba de hacer hace muy poco una trilogía que podríamos traducir como Sexo, una película, Sueños, la segunda película, y Amor, la tercera película. Vamos a ver cómo le va con la novela, películas que, digamos, se volvieron súper populares después de ganar el Oso de Oro en Berlín, ¿no? El 2025. Y el otro autor que va es del territorio de habla sami, que es Oh, Sigbjörn Spudan, también con novela. Tampoco claro. está traducido al español, o sea que llevamos solamente uno o dos autores traducidos al español hasta el momento. Bueno, Suecia, tenemos a Anna Hallberg con poesía, Ajá, muy lindo. Ella no tiene lamentablemente libros traducidos al español. Y después tenemos a Linda Ertenblad, ajá, que tampoco encontramos traducciones al español de eso. no. Pero y ella va con cuentos. Y Oye, luego este hay una... último lugar, Åland. Hola es un archipiélago y una región autónoma, por decirlo así. O sea, la mitad es finlandesa y la mitad es sueca. Entre medio hay un faro que cuando lo construyeron como en la mitad. En vez Ah, de tomarlo como una invasión, hicieron una cuestión muy bonita ahí para no pelear, ¿no? Entre los claro, finlandeses y los suecos. Y de claro. ahí viene un caballero que se llama Sebastian Johans, que Ajá. también va con novela. Y que Y tampoco así está pues, traducido. no, lamentablemente no. Es re Oye, vamos importante. cerrando, Manu, porque se nos ha hecho larguito este episodio. Vamos redondeando y bueno, vamos cerrando este episodio dedicado a la novela Me llaman el lobo del autor noruego César Sjakar. Y bueno, desear que ojalá la traduzcan y pronto. ¿Qué tenemos para el próximo episodio, Manu? Mira, en este momento tenemos una sorpresa porque tenemos varios candidatos, no nos hemos decidido por cuál, así que esto va a ser una sorpresa. El próximo episodio, sorpresa, que es el último de esta temporada. Dejamos también la lista ahora de los autores nominados al premio al Consejo Nórdico. Y sabemos que los Claro. nombres a veces son bastante raros para muchos. En los comentarios, tanto en iVoox, en YouTube y las otras plataformas donde publicamos nuestro episodio. Y con eso Sí, yo creo que ya estaríamos terminando, estimado compañero. Chao pescado, pues. chao, pescado, nos estamos viendo y un Nos gran estamos abrazo para viendo. toda nuestra gente allá también en Noruega. Si los ves, darle un gran abrazo a todos nuestros amigos y nuestros escuchas de allá. Así que un saludo Eso. y desde la frontera, hasta la próxima. Hasta la próxima.